heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bendito eres Jesús. Puede tomar asiento. ¿Verdad? Este libro de Josué narra la historia de cuando Dios dirige al pueblo, a su pueblo hacia la tierra prometida. Y dando un resumen súper rápido, ¿verdad? Porque este pueblo el pueblo de Israel llevaba tiempo que le habían prometido que llegarían a la tierra que Dios ya les había dicho, ¿verdad? Y el primer líder de ellos era el que la mayoría de las personas conocen, que era Moisés. ¿Y quién era Moisés? Para explicarle rápido, ya que estemos perdidos todos. Pues Moisés había crecido con la gente de Egipto, pero era de Israel. No voy a entrar exactamente en cómo es que creció con los de Egipto, porque eso no es lo que queremos hablar hoy. Pero cuando el pueblo de Israel estaba cautivo, ¿verdad? En Egipto, Dios levanta a Moisés para que los saque de Egipto y los traiga a una tierra donde fueran bendecidos, ¿verdad? Y Moisés saca al pueblo de Egipto, pero por diferentes razones que la Biblia nos narra, pero no es lo que vamos a hablar hoy, el pueblo de Israel se queda durante 40 años en el desierto. El castigo de esto es que llegar de Egipto a la tierra prometida no llevaba, yo creo que ni un año, mucho menos de un año. Y el pueblo de Israel se queda 40 años por desobedientes, ¿verdad? Y Moisés, que es el que lo está dirigiendo, nunca llega a entrar a la tierra prometida. Moisés muere, y ahí es que entramos entonces al libro de Josué, donde Josué es el líder que Dios levanta para dirigir al pueblo. O sea que Josué viene a ser, como quien dice, el sucesor de Moisés, ¿verdad? Y durante todo este viaje, bueno, no sé si durante todo el viaje, pero hubo un tiempo donde Josué acompañaba a Moisés por el desierto. O sea que Josué había visto ya cómo era el pueblo. Josué tenía cierta experiencia y por el tiempo que estuvo con Moisés, estaba, de cierta forma, tenía una capacidad para poder lidiar y trabajar con el pueblo. Y donde en el capítulo 1 vemos que Dios entonces comisiona o envía a Josué y le da esta misión de dirigir entonces él al pueblo de Israel a la tierra que se le había prometido. Pero entonces, para los que no saben, porque muchos saben, pero otros no, el pueblo de Israel tenía la característica de que era bien rebelde. El pueblo de Israel era un pueblo que era difícil, ¿verdad? Y como Josué había estado con Moisés, Josué lo sabía, que era un pueblo que la Biblia lo describe como duros de servicio, o sea que eran tercos, eran obstinados. Es más, hubo un momento dado cuando Moisés los estaba dirigiendo, que la Biblia dice que Moisés los dejó y él subió a una montaña para que Dios le diera los mandamientos del pueblo, y el pueblo, mientras Moisés no estaba, o sea, mientras el líder no estaba, ellos decidieron construir una estatua y comenzar a adorar esa estatua. Y yo imagino que quizás Josué vio eso, no sé si lo vio, pero quizás lo vio. Y él dice, imagino yo que él decía ahora, ese pueblo que le hizo eso a Moisés, que era desobediente, que cuando querían iban donde Moisés a reclamarle por cosas que Moisés no tenía la culpa, ahora él tenía que dirigir ese pueblo, dirigir a miles de personas, y no solamente tenía que dirigirlos, sino que tenía que llevarlos a una ciudad amurallada, donde la gente que estaba adentro estaban mucho más capacitados en el área de la guerra que ellos, y esa era la tierra que ellos tenían que conquistar. Y ahora yo me pregunto, hermano, ¿no tenemos también nosotros retos así en la vida? Que quizás nosotros pensamos que no estamos capacitados para enfrentarlos. Momentos, qué sé yo, momentos difíciles, quizás un ministerio que tú piensas que tú no eres el que debería estar en esa posición, pero el Señor te puso ahí. Y
El Señor a veces nos pone en situaciones, tenemos que pasar por momentos que quizás no son los más cómodos, quizás no es donde nosotros nos meteríamos por nuestra propia voluntad, pero el Señor no nos pone en esas posiciones para que tengamos miedo o para que sintamos estrés, para que sintamos que el Señor nos dejó solos. No, Él nos pone ahí para demostrarnos que Él es nuestra fortaleza y Él es quien nos va a dirigir y nos va a llevar el camino. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin, donde sea que estemos, la posición que sea, ya sea en la más alta o sea en la más baja, porque para Dios todos somos iguales. Ya sea el que se para a predicar, el que está cantando, todo es una misión para el Señor. Sea que sea que Dios te dio, donde Dios te puso, ahí Él te va a respaldar y te va a ayudar. Aunque no sea la posición que muchas veces yo quiera. Yo le he dicho aquí una otra vez que me han puesto que a mí no me gusta pararme a hablar. A mí no me gusta pararme a predicar aquí. Yo empiezo, me pongo bien nerviosa y me da dolor de barriga, me da dolor de cabeza y me da de todo. Yo preferiría que Dios me hubiese puesto a cantar. Porque yo me paro desde allá y no me siento que como que en el medio. Pero Dios quiso ponerme a predicar. Y a mi hermana, ¿verdad? Dios le dio el talento de que puede cantar. Y quién sabe, quizás ella preferiría predicar. Pero no es donde nosotros quisiéramos ponernos. Porque si fuéramos nosotros los que nos pusiéramos en la posición, entonces ¿para qué necesitamos a Dios? Si el que va a decidir soy yo, entonces la gloria vendría a ser mía. Porque yo buscaría ponerme donde yo sé que yo puedo por mis fuerzas. Pero cuando el que me pone es Dios, entonces yo sé que ya no es por las fuerzas que yo tengo, sino por las fuerzas de Él, porque yo solo no puedo hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Verdad? Nos encontramos con un Josué que quizás, quién sabe, quizás había gente que estaba más capacitada que él, pero Dios quiso ponerlo a él. ¿Verdad? Y cuando comparamos la misión que tiene Josué, y yo me preguntaba, ¿tiene la iglesia una misión? ¿Tiene la iglesia una misión? Y usted sabe que sí, hermano. Una misión que Jesús dejó bien clara. No es solamente que hayan pastores, no es solamente que hayan evangelistas. ¿Sí? Esa es la misión individual que Dios nos da a cada uno. Pero hay una misión que es general. Hay una misión que incluye a la iglesia entera, te incluye a ti, te incluye a mí. Y si nos movemos, ¿verdad?, a los evangelios, yo cogí, ¿verdad?, la cita de Marcos 16, pero lo que se encuentra, yo creo que está en todos los evangelios. Pero si nos vamos a Marcos 16, lo voy a buscar. Nos encontramos con un Jesús que luego de resucitar se presenta a sus discípulos y les dice a todos, porque no fue que fue donde Pablo, a donde Pedro o donde a Jacobo, no, él fue a donde todos y les dijo estas palabras, les dijo, ir por todo el mundo y predicar este evangelio. O sea, la misión de la iglesia como grupo, como congregación, es predicar la palabra del Señor. ¿Y cuál es ese evangelio? ¿Verdad? Porque muchas veces nosotros nos paramos y predicamos, hay que decir el evangelio a las personas, pero la gente sabe cuál es el evangelio. Todo el que viene a la iglesia conoce cuál es el evangelio, porque sabe que, hermano, cuando yo llegué a la iglesia yo no conocía cuál era el evangelio. Y usted se podía parar aquí y decir, porque tenemos que predicar el evangelio, y yo no tenía idea de lo que usted estaba hablando. Pero usted sabe cuál es el evangelio, que Cristo hace tiempo, hace mucho tiempo, vino a esta tierra, se hizo hombre, fue a la cruz del Calvario y pagó con sangre por tus pecados y mis pecados. Amén. O sea que la separación que había entre Dios y yo, porque yo era pecadora, Jesús vino y la rompió. Amén. Y la Biblia, no sé si lo dice, pero yo veo a Jesús como el puente. Amén. Que me une a mí. Amén. Con Dios. Porque por el pecado, que la Biblia dice que entró por un solo hombre también, nosotros tenemos entonces nuevamente conexión con Dios. Amén. Jesús es la conexión. Porque yo, debido a que estoy en la carne, en mi carne me refiero al cuerpo, debido a que yo estoy en mi cuerpo, yo no puedo por mi propia voluntad acercarme a Dios. Muchas veces la gente dice, cuando yo esté listo, cuando yo esté preparado, yo me acerco a Dios. Tú no vas a estar listo nunca. Porque la única forma de tú acercarte a Dios es por Cristo. Por lo que Cristo hizo, no por lo que yo pueda hacer. Y si yo no puedo hacer nada, yo no me puedo preparar yo mismo. Yo
Cristo y entonces Cristo crea en mi fe y empieza a crear por medio del Espíritu Santo el querer hacer la voluntad del Señor. Porque yo por mi propia voluntad no voy a hacer la voluntad de Dios. Yo por mi propio deseo no lo voy a poder hacer. Porque la Biblia dice que cuando el hombre no está con Jesús, yo estoy en pecado. Y el pecado no me permite, por más que yo quiera, no me permite acercarme a Dios. Pero Jesús, cuando fue a la cruz del Calvario, y ese es el Evangelio, por amor entregó su vida, y entonces cuando yo me acerco a Jesús, Dios se acerca a mí. Cuando yo digo yo quiero a Cristo, entonces la distancia que hay entre Dios y yo se acaba, hermanos. Entonces Dios está al paso de una oración. Dios está entonces a una palabra. Y esa es la misión tuya y es la misión mía, hermano. Que la gente que no tiene a Cristo entienda y vea que por Jesús podemos ser salvos. Que por Jesús podemos llegar al Padre, podemos hablar con Dios, podemos tener esa intimidad que sin Jesús no podemos tenerla. Y nosotros necesitamos, la iglesia, ver cuán grande fue el sacrificio de Jesús, entender cuán grande fue el sacrificio y llevárselo a otros. Porque si nosotros no vemos lo que costó ese sacrificio, si no lo entendemos, no le damos la importancia que se merece. Porque si nosotros entendiéramos lo que le costó a Cristo ir a la cruz, nosotros que vamos a querer compartírselo a otros. Porque la Biblia dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y cuál es el instrumento que Dios usa para que todos procedan al arrepentimiento? La iglesia. Por eso la misión de nosotros es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Porque Dios nos utiliza para que otros que no han tenido la oportunidad de escuchar de Cristo, escuchen. Porque muchas veces uno piensa que todo el mundo ha escuchado de Cristo. Y uno piensa que, como el Evangelio, por ejemplo, en Puerto Rico, hay muchas iglesias. Y a donde sea que tú vayas, tú ves una iglesia. Pero con todo y eso de que hay un montón de iglesias, hermano, hay un montón de gente que no ha oído de Cristo. Yo era una de ellas. Yo había escuchado una que otra vez que había un Dios. Pero de Cristo, hermano, yo nunca en 16 años, nunca, a mí nadie me dijo que existía Cristo. Yo lo escuchaba quizás en las canciones, cuando uno pasaba por cualquier sitio, te ponen las canciones cristianas, pero uno no sabía, uno no tiene el conocimiento, uno, Cristo, lo que sea. En las canciones, por ejemplo, de Samuel Hernández, que tenía muchas, y mami, aunque era inconversa, también escuchaba. Y yo escuchaba el nombre, pero ni idea de quién era. Es más, a veces uno escucha de Dios, pero no tiene como que el entendimiento de cuán grande es esa figura. Uno simplemente lo escucha. Y así como yo, ¿quién sabe cuántas personas hay? Quizás al lado de usted, hermano, yo conocía gente que era creyente. Esa gente no me hablaba de Cristo. Y quizás por eso yo siempre que me convertí, yo le decía, yo quisiera que como a mí no me hablaron, que yo pudiera hablarle a la gente. Porque quizás, hermano, si hubiésemos escuchado, ¿verdad?, esta palabra antes, nos hubiésemos ahorrado muchos problemas. En 16 años, hermano, yo tuve un montón de problemas que usted no se imagina. Y que yo nunca los he contado, y a veces me acuerdo, pero no le doy importancia. Digo, ¿sabes qué? A veces hay cosas que es bueno ni decirlas. Pero usted no se imagina lo que una persona puede pasar en 16 años, o lo que mi hermano, ¿verdad?, que se convirtió también conmigo, pasó en 18. Cosas que quizás una persona de 30 o 40 no ha pasado. Y que uno no tiene, uno a veces ve a la gente que se convierte y uno no piensa, no se pone a pensar, ¿sabes qué? Esa persona pasó por muchas cosas. Y quizás si tú, que eres creyente, o yo, hubiese llegado a decirle una palabra, quizás cuántas cosas esa persona no hubiese pasado. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí hay una porción bíblica, el libro de Hechos, o sea, quiero leer, que muestra, que nos dice, es algo que dice el apóstol Pablo con respecto a compartir el Evangelio. Hechos 20, 24, mira lo que él dice. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Pero de ninguna cosa hago caso,
ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo, a mí me gusta mucho leer de él, porque él veía el Evangelio muy distinto como lo veían todos los demás. Y cuando tú lees esta porción te das cuenta que para Pablo ni siquiera su propia vida valía más que compartir el mensaje del Evangelio. Y quizás para nosotros aquí, ¿verdad?, en Puerto Rico es más fácil, ¿verdad?, compartir, llevar a otros el Evangelio. Pero eso es ahora, hermano. Bueno, no es tan fácil como usted cree. Mira, yo les voy a contar algo que a mí me pasó, para que ustedes que no es tan fácil, porque hay muchos tipos de personas en Puerto Rico hoy día. La gente está cambiando, hermano. Hace quizás 10 o 15 años, llevar esta palabra era sencillo. Y hay mucha gente hoy día que piensa que el Evangelio es súper fácil. ¿Verdad? Mi padrastro piensa que el Evangelio es súper fácil. Yo pienso que el Evangelio no es fácil. Santo Dios. Pero ¿verdad? Eso cada cual piensa lo que uno piensa. Pero mira lo que a mí me pasó, y es el motivo por el que yo digo que tú llevar el Evangelio no es tan fácil. Yo cojo clase en la UPI, y ahí hay todo tipo de profesores. Pues mi profesor de economía es ateo, ¿verdad? Y él piensa como él piensa, y yo pienso como yo pienso, y él lo respeta. Pero en cada clase que yo iba, siempre había un comentario de mofa hacia aquellos que creían en Dios. Como en una ocasión se estaba burlando, creo que era de la Semana Santa, y yo me quedo seria, pero yo no puedo decirle nada porque yo respeto lo que él piensa y yo, normal. Pero un día él hace esta pregunta, hermano: ¿qué compone una familia? Y yo estaba despistada, porque yo siempre la cogía. Cuando él venía con esas preguntas, que yo sabía por dónde venía. Pero ese día yo estaba pensando en mi matrícula y estoy pensando en qué clase voy a coger, y él viene y se me para al frente y me pregunta a mí: ¿qué es una familia? ¿Qué compone una familia? Y yo pensé en la mía. Bueno, mi mamá, mi papá, mi abuelo, y él no, tu mamá y tu papá. Y yo dije, ya se pone bien. ¿Estás segura que tu mamá y tu papá? Yo dije, bueno, en mi caso, yo tengo a mi mamá y tengo a mi papá, y sale uno por el otro lado. No, pero puede haber papá y mamá, puede haber papá y papá, puede haber mamá y mamá. Y yo digo, bueno, ustedes piensen lo que ustedes quieran, yo estoy hablando de mi familia. Y ha salido el asunto de que él dice, sí, porque es que la iglesia influye en la gente, y la gente lo único que piensa es que hay mamá y papá. Y se ha vuelto el salón un caos, todo el mundo, porque la mayoría de la gente piensa como él. Yo, hermano, me quedé callada, porque hay 30 personas en el salón y estoy yo sola. Y yo digo, bueno, ustedes piensan como ustedes piensan, ¿verdad? Yo no lo puedo debatir eso. Pero yo pienso como yo pienso, ¿verdad? Y si yo digo que mi mamá y mi papá son mi familia, si ustedes quieren pensar otra cosa, es su problema. Pero yo les pregunto, hermano, ¿es fácil que yo me hubiese parado a decir no porque la Biblia dice que es tal cosa? Con 30 personas, con un profesor que se cree que se las sabe todas. ¿Es fácil? Entonces es fácil compartir el Evangelio, porque eso incluye, eso es parte del Evangelio. Porque la Biblia dice que era varón y hembra, whatever. Porque eso lo dice la Biblia, pero yo para a compartir eso, ¿es fácil? No. Pues entonces el Evangelio no es tan fácil como lo pinta. Entonces yo corregir a una persona no es tan fácil. No es tan fácil, hermano. Y ese es el reto que tenemos nosotros hoy día. Y que las cosas van a seguir cambiando, hermano. Las cosas van a seguir empeorando. En estos días hablar del Evangelio en las universidades, en las escuelas, es bien complicado. Porque la gente está teniendo otro tipo de mentalidad. Y hay que saber cómo tú corregir y cómo tú decir las cosas. Porque si tú te paras y dices las cosas como las decías 20 años atrás, hermano, no te van a escuchar. Además, te pueden meter en problemas. Donde yo estudio, te pueden meter en problemas si tú te pones que ofendes a alguien. O sea que en cualquier lugar te pueden meter en problemas. O sea que el Evangelio, aunque aquí adentro, claro, aquí adentro es fácil. Aquí adentro todos pensamos lo mismo. Amén. Es fácil. Yo ir y decirle a alguien,
Cristo es amor, Cristo sana, Cristo vino. Claro, aquí adentro. Muy sencillo. Porque yo sé que nadie me va a debatir eso, porque todo el mundo lo cree. Pero irte afuera, donde hay gente que piensa diferente, es difícil. Para Josué, en este tiempo que él vivía, la misión que Dios le estaba dando era difícil también, hermano. Es difícil muchas veces. Que hay muchas cosas que son fáciles, sí. Muchas cosas son fáciles porque tenemos al Señor. Pero hay otras cosas que son complicadas y que uno tiene que pedirle a Dios entendimiento, que pedirle a Dios que nos ayude, que nos guíe. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Y no sé dónde estoy. Ok, ¿verdad? Dios nos dio a nosotros, a cada uno, la misión de compartir el Evangelio. Esa es la visión general de la iglesia. La que tenemos tú, la tengo yo, la tenemos todos en común. Y como individuos, Dios también nos da un ministerio. Algunos cantan, otros son pastores, otros son evangelistas. Y esos son, aunque a veces uno no lo entiende, esos son retos, a veces para las personas. Porque, por ejemplo, para mí, traer un mensaje es un reto, porque yo me tengo que preparar. Yo no puedo pararme aquí y empezar a decir lo primero que me venga a la cabeza. O sea que el que se para y canta es un reto para la persona, tiene que aprenderse la canción, tiene que saber cómo hacerlo. Porque, hermano, una persona que cante feo, y se pare ahí a gritarle en el micrófono, usted se va a sentir cómodo. Que Dios lo escucha. Yo no digo que no. Dios escucha al que canta lindo, al que canta menos lindo, todo el mundo lo escucha a Dios. Pero hermano, es bien incómodo tú pararte, que te paren 10 personas y las 10 personas estén desentonadas y te estén gritando en el oído. A uno no le da ni ganas de llegar al lugar. Es decir, yo voy después del devocional porque me están gritando en el oído, ¿verdad? O sea que realmente Dios pone a la gente, a cada cual en su lugar. Dios dijo, bueno, ¿sabes qué? Yo no a todo el mundo le da el talento de cantar. Pues esos 5 que cantan, que esos canten. Y el otro que cante de su asiento, no hay ningún problema. No, yo no canto. Yo soy bien sincera, yo que sé, yo cojo un micrófono y canto, aquí todo el mundo se va. Es sencillo. Pero yo le puedo hablar aquí a usted de lo que el Señor me dio a mí para que le hablara. Y el Señor sabe los talentos que pone en cada cual. Aun cuando uno mismo, amén, gracias a Dios, Señor. Bendito eres Dios, ¿verdad? Y Dios sabe cuál es el talento que tú tienes, aun cuando a veces nosotros no nos damos cuenta. Y aún teniendo el talento, porque a mí me gusta escribir. Yo en la universidad, mi clase preferida era el español. A mí me gusta. Pero aún nosotros teniendo el supuesto talento, es un reto. Porque uno siempre tiene debilidades. Pero el Señor está con nosotros para en esas debilidades, Él llevarnos y ayudarnos en todo tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Santo es Jesús. ¿Verdad? Y ese ministerio que el Señor pone en tus manos es una responsabilidad, hermano. Una responsabilidad que usted tiene delante de Dios. Al igual que el ir por todo el mundo y predicar, eso también es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Compartir con otros lo que el Señor hizo con nosotros. Hay una frase que a mí, desde que la leí, a mí siempre me ha gustado, que dice que nosotros no fuimos salvos para ir al cielo solos, sino para llevar a otros con nosotros. Y quizás, vista así, uno la puede malinterpretar, pero no es que yo cojo a alguien y lo llevo conmigo literalmente, es que yo por compartirle el mensaje, esa persona puede alcanzar también salvación. Y para eso es que nosotros fuimos salvos, para que otros conozcan del Señor. Bendito sea Dios, ¿verdad? Y cuando vamos al libro de Josué, que Dios también le está dando una misión, la misión de dirigir al pueblo a la tierra prometida. Y en estos versículos que discutimos, el Señor les da unas indicaciones y unos consejos para que Él pueda hacer su trabajo de forma eficiente, de que Él lo haga bien y Él tenga consuelo en el Señor, ¿verdad? Y en el primer versículo que leímos, hasta me entregaron a mí. El primer versículo que leímos se dice, el primer consejo que el Señor le da a Josué es que se esfuerce y sea valiente. Pero le dice, esfuérzate y sea valiente porque tú vas a alcanzar a completar la misión que yo te di. Y eso es interesante porque nosotros somos salvos por gracia. O sea, el Señor hizo todo el trabajo.
lo hizo. El Señor con Josué ya lo había hecho. Ya estaba hecho el trabajo. Dios sabía lo que iba a pasar. Pero no le dice quédate sentado mientras yo lo hago. Le dice esfuérzate y sé valiente. Yo lo voy a hacer. El Señor es el que lo va a hacer. Los retos que vienen a nuestra vida, hermano, el reto ya sea del ministerio, de la vida secular, el Señor lo va a resolver. Pero nosotros nos toca esforzarnos y ser valientes. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Y la palabra esfuerzo está relacionada con lo que es la fuerza, el empeño, las ganas que yo pongo para hacer algo. Pero el esfuerzo tiene una relación con el ánimo. Y el ánimo es algo que cambia. Yo me puedo levantar feliz y después ponerme triste y después molestarme, pero el Señor no quiere que Josué haga eso. El Señor quiere que Josué decida que no es la circunstancia la que va a afectarlo a él, sino que él esté seguro de que el Señor iba a estar ahí y iba a dirigir. De que el Señor iba a estar ahí y él iba a completar la obra. Él tenía que poner ganas en lo que él iba a hacer, porque era el Señor el que lo iba a hacer. Él tenía que poner ganas en su misión, porque el Señor lo iba a hacer. Pero no se podía quedar sentado, porque el Señor tira los muros de la tierra prometida y después nosotros entramos. No, así no era la actitud. O sea, que él tenía que esforzarse en hacerlo, sabiendo que el Señor iba delante de él y que el Señor iba a quitar toda piedra que estuviese en el camino. Pero tenía que haber una actitud positiva en Josué. Él no podía pensar que él no iba a llegar, porque él no iba a lograrlo. Él tenía que decidir a creer que el Señor podía hacerlo y que él iba a esforzarse en todo lo que el Señor le pidiera, ¿verdad? Y la palabra valiente tiene que ver con el valor, la resistencia y la eficiencia. O sea, una persona valiente es eficaz y activa en lo que sea que haga. Y eso es interesante. O sea, él le está diciendo, tú tienes que esforzarte y ser valiente. O sea, y lo de ser activo tiene que ver con el movimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando unimos esto con la misión de nosotros, damos cuenta que nosotros también tenemos que esforzarnos y ser valientes en llevar a otros la palabra del Evangelio. Nosotros llevamos la palabra y es el Señor el que crea en las personas la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros tenemos que esforzarnos y resistir y llevar esta palabra. Y el esforzarnos y resistir está involucrado y tiene que ver con lo que decíamos ahorita, de que no es fácil muchas veces, de que a veces resulta difícil llevarle a otro el mensaje que Jesús nos da, pero nosotros tenemos que hacerlo, hermano. Buscar la forma de que otros puedan entender esta palabra sin ofender a nadie, sin maltratar a nadie, sin que la persona sienta que yo lo estoy, no sé, lastimando. O sea que en eso uno tiene que tener cuidado, porque Dios no quiere que nosotros lastimemos a las personas. Dios quiere que con amor les hagamos entender el mensaje de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Verdad? Y cuando leemos este consejo que el Señor le da a Josué, y vamos, porque este es el Nuevo Testamento, y ahí hay muchas clases de cristianos, ¿verdad? Que muchas personas que no aceptan mucho lo que es el Nuevo Testamento. Pero estas palabras que dice Josué están en el Nuevo Testamento también. Porque como si te vas al libro de 2 de Timoteo, te encuentras al apóstol Pablo diciéndole a Timoteo que Dios no nos dio espíritu de cobardía. Fue lo primero que le dijo. Y la cobardía es lo opuesto a la valentía. O sea, Pablo le dice a Timoteo, nosotros no tenemos que temer. Y Timoteo es un joven pastor. O sea que Timoteo también tiene una misión, al igual que Josué. Y Pablo le está diciendo, tú no eres un cobarde. Dios nos dio poder para completar la misión que Él mismo nos está dando, ¿verdad? Pero Pablo no se queda ahí. También le dice, esfuérzate en la gracia. O sea que también tiene que haber un esfuerzo. Y está en el Nuevo Testamento. O sea que tiene que haber en nosotros un esforzarnos por llevar a cabo la misión que Dios nos da. Amén. Y también le dice en otra parte, sufre penalidades como buen soldado. O sea que vienen aflicciones, vienen problemas. Así como le venían problemas a Josué, van a venir. Así como habían retos para Josué, van a haber retos en nuestra vida. Tanto en la iglesia como en lo secular. Porque el Señor nos conoce, hermano. El Señor sabe hasta dónde nosotros podemos llegar. Y como le decía Pablo a Timoteo,
está bien relacionado con lo que le dice Dios a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Es más, Jesús mismo dijo en una ocasión que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. O sea que esta palabra de Josué se puede aplicar al tiempo de hoy. Y nosotros tenemos que coger estos consejos que Dios le está dando a Josué y pensarlos, meditarlos y hacerlos parte de nuestro diario vivir, hermano. Y confiar en que el Señor, como estuvo con Josué, va a estar con nosotros en todo momento. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Verdad? Nos vamos al versículo 7. El tiempo corre. Santo eres Dios. Y vemos que el Señor repite nuevamente: esfuérzate y sé muy valiente. Estas palabras el Señor se las dice a Josué 3 veces. Y en esta ocasión le dice: esfuérzate y sé valiente en obedecer la palabra que ya estaba escrita. En esos tiempos eran, si no me equivoco, los primeros 5 libros. En estos tiempos es toda la palabra, porque está todo escrito. Ya está todo escrito. Ya no se añade nada. Pero el Señor le dice: esfuérzate y sé valiente en hacer esta palabra, en cumplirla, en obedecerla. Y esto es interesante. Hay una historia en el Nuevo Testamento, la narra Jesús, donde está este hombre que tiene 2 hijos. Y él se monta en el primer hijo y le dice que vaya a su viña a trabajar, y el primer hijo le dice que no vaya. Yo siempre desde que la ley pienso que esa soy yo, que dice que no, pero al final lo termina haciendo como quiera. Dijo que no, hizo berrinche de que no iba, pero fue. Pero va el padre va donde su otro hijo y le dice también que vaya a la viña y trabaje. Y él le dice que sí. Lo que el padre quería escuchar. Yo lo voy a hacer, pero no fue. Y Jesús le preguntó a los que estaban escuchando: ¿quién hizo la voluntad del Señor? ¿El que lo dijo de boca o el que lo hizo? Decíamos que ser valiente está relacionado a ser activo. La obediencia no es pasiva, hermano. La obediencia no es que yo me pare aquí y diga que hay que hacer una cosa o hay que hacer la otra. La obediencia es que me estén viendo o no me estén viendo, yo haga lo que es correcto. Yo haga lo que el Señor quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando buscamos la palabra, hermano, el mayor ejemplo de obediencia es Cristo. Porque la Biblia dice, cuando nosotros leemos los evangelios, la Biblia nos dice que Jesús en un momento dado fue a un monte a orar y le decía al Padre, cuando ya se estaba acercando el tiempo de crucificarlo, le decía al Padre: